El 36% de los españoles han consumido sus ahorros durante un mes de confinamiento. Es un estudio internacional de la Universitat Oberta de Cataluña que alerta sobre los miedos que ha generado la pandemia en los españoles y también su impacto en la economía. Vamos a profundizar en este análisis con Francisco Lupiáñez, que es cofundador de Open Evidence y profesor de Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Profesor, este informe muestra datos y expectativas de futuro y capacidades cognitivas de los ciudadanos que queremos conocer mejor ahora. Podemos empezar, si le parece, por ese gasto tan notable de las familias. ¿Qué ha ocurrido? Sí, nosotros iniciamos la investigación para ver que la dicotomía entre salud y economía, ¿no? Las consecuencias del lockdown iba a pasarnos factura. Obviamente el impacto del confinamiento en la economía de los hogares ha sido, bueno, ha sido desastroso, por así decirlo. Y ya que veníamos de una época donde de no bonanza económica por la crisis anterior, ha habido familias que han tenido que gastar o consumir todos sus ahorros, que no eran muy elevados, por así decirlo. Claro. ¿Y con qué expectativas nos enfrentamos a los próximos meses? ¿Hay miedo, esperanza, incertidumbre? En la tercera ola, la encuesta se hizo durante 3 semanas consecutivas a los mismos individuos. En la tercera ola preguntamos por las expectativas de cara al futuro tras haber vivido el confinamiento. Y más de un 30% de los ciudadanos decían que el 2021 iba a ser peor que el 2020. Obviamente, como consecuencias del confinamiento, los individuos tienen unas expectativas sobre su futuro no muy alentadoras, en los 3 países, además. Para la gran mayoría de los encuestados, entonces, ¿2021 va a ser peor que este 2020? Eso es lo que prevén, eso es lo que dicen. También hay que tener en cuenta que en la tercera ola y en la segunda ola se midió la capacidad cognitiva de los individuos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hasta qué punto los efectos del confinamiento estaban afectando a su capacidad de razonar o de tomar decisiones más racionales y no tan emocionales? El impacto del confinamiento sobre la salud mental de los individuos y los momentos de estrés que todos hemos vivido ha provocado que nuestra capacidad cognitiva decrezca y, por lo tanto, nuestra visión sobre el futuro se haya podido ver afectada. A lo cual las perspectivas en el 2021 no son nada halagüeñas con lo que eso tiene de relación con las perspectivas de consumo y ahorro de las familias. ¿Nos puede contar cómo se ha realizado este estudio, cuántos datos se han recopilado y de qué países? El estudio se realizó en 3 olas consecutivas durante 3 semanas, durante los momentos más duros de la pandemia, en Inglaterra, España e Italia, mediante encuestas online, donde pudimos seguir a 1.000 individuos por país durante tres momentos en el tiempo. Por lo tanto, fuimos capaces de recoger cómo los individuos iban evolucionando durante la etapa más dura del confinamiento y el principio de la salida. ¿Y cómo estamos los españoles? ¿Somos más pesimistas que el resto? No, en ese sentido todos estamos igual de mal, por así decirlo. Una de las cosas que constatamos es que en los 3 países las medidas fueron un poquito diferentes respecto al confinamiento, pero el impacto ha sido el mismo para los 3 países. Tanto el Reino Unido como España como en Italia, las consecuencias que han sufrido los ciudadanos con respecto al número de momentos o de situaciones estresantes, el impacto sobre su salud mental, su capacidad de ahorro, ha sido sustancial. ¿Y se puede deducir entonces que la pandemia está cambiando el comportamiento de la población? Sin duda, en el corto plazo la ha cambiado. En el corto plazo, obviamente, la limitación de libertades, el impacto que ha tenido en el trabajo, en la manera que nos relacionamos, lo ha cambiado sin duda. Lo que intentamos también constatar es que ese impacto puede que se permanezca durante un tiempo, debido a que el impacto sobre la salud mental de los ciudadanos puede o ha podido dejar huella, las capacidades cognitivas se han visto disminuidas y las expectativas sobre el futuro no son buenas. Eso hace un cóctel que hace que en la salida del confinamiento o los siguientes meses que vengan podamos ver conductas que
entendamos que no sean muy racionales por parte de los individuos. Claro, entonces, ¿la pandemia está cambiando el comportamiento general de la población? En el corto plazo parece que sí. Hay conductas relacionadas con los... al disminuir la capacidad cognitiva de los individuos, por así decirlo, la parte más emocional puede guiar nuestra toma de decisiones y, bueno, puede ser que todos tenemos a nuestro alrededor ejemplos de gente que ha dicho me voy a comprar una casa en el campo por la pandemia, ¿no? Por ejemplo, obviamente ese tipo de decisiones pueden dejar huella en nuestro futuro, porque no son decisiones de hoy para mañana, ¿no? Son decisiones que afectan a nuestro futuro. Por lo tanto, una de las recomendaciones que sacamos del estudio es que los ciudadanos piensen dos veces las decisiones que van a tomar, porque pueden estar condicionadas por el shock que han vivido. Un dato que nos ha llamado la atención. ¿A qué atribuyen que haya disminuido el consumo de productos culturales cuando se han tenido más horas disponibles para disfrutarlos? Por un lado es verdad, pero también es verdad que la composición de los hogares varía mucho. Es decir, los hogares, nos hemos visto todos confinados y los que han tenido la suerte de seguir trabajando han podido seguir trabajando, han tenido que combinar con el cuidado de sus hijos. Ha habido una serie de factores que hacen que esa imagen idílica de todos en casa consumiendo productos culturales, bueno, no sea tan real, porque había muchas más responsabilidades que atender más allá de poder estar delante de la pantalla. En algunos casos. Otro dato curioso. Casi la cuarta parte de las personas asegura haber tenido comportamientos de mayor riesgo, por ejemplo, sexo sin protección o consumo excesivo de alcohol y de comida. Parece contradictorio, Correcto. ¿no? Bueno, lo que constatábamos es que ha habido una bajada en la capacidad cognitiva de los individuos. Los individuos no estamos tan alerta a tomar decisiones más pensadas, más racionales. Esa capacidad cognitiva ha hecho que, bueno, el tipo de decisiones que hemos tomado durante el confinamiento y lo que es más importante, cuando empecemos el desconfinamiento, puedan ir en contra de nosotros mismos, ¿no? El consumo de alcohol, el sexo sin protección, son tipos de conductas de riesgo que van asociadas con una disminución de la capacidad cognitiva y un aumento del peso de las emociones en la toma de decisiones. Profesor, un apunte más. Se dijo que la COVID-19 no hacía distinciones sociales. Sin embargo, parece que los resultados no apuntan en esa dirección. Los resultados claramente no apuntan en esa dirección. Sí que hace distinciones sociales, especialmente con los efectos del confinamiento, ¿no? Puede ser que el virus en sí mismo, la reacción biológica es igual para todos los estratos de la sociedad, pero el cómo vivimos el confinamiento esto es completamente diferente, ¿no? Uno solo tiene que pensar en los metros cuadrados en los que vive, por ejemplo, o en los metros cuadrados en los que ha vivido el confinamiento, o si tiene jardín o no en casa, ¿no? O si tiene que desplazarse o no para ir a trabajar o según qué tipo de trabajos. Por lo tanto, de nuevo, esa dicotomía entre salud y economía que se planteaba al principio, bueno, no es tan real, porque la economía está relacionada con la salud y la salud con la economía. ¿Estamos preparados para la nueva normalidad o sigue el miedo dominando a los ciudadanos? Los resultados muestran que las expectativas para la nueva realidad son pesimistas. La capacidad cognitiva de los individuos ha disminuido. Por lo tanto, tenemos que estar muy alerta a cómo nos comportamos en esta nueva realidad para no favorecer ni conductas de riesgo ni una toma de decisiones precipitada que pueda tener consecuencias no tan solo en la salud de los individuos, sino también en su consumo y su ahorro. ¿Tienen margen los gobiernos, las instituciones, para restaurar la confianza y la esperanza en los ciudadanos? Si vemos desde del momento en el que parten, en la primera hora se les hizo una pregunta a los ciudadanos sobre cómo veían la comunicación de los tres gobiernos sobre la pandemia y los resultados fueron muy negativos. Por lo tanto, si vemos que partimos de una situación donde los mensajes que se han lanzado desde los tres gobiernos a los ciudadanos eran valorados como muy negativos, es difícil
hacerlo peor. Por lo tanto, tienen que tener margen para lanzar mensajes donde se puedan reducir un poco la incertidumbre de los momentos en los que estamos viviendo y generar en los ciudadanos lo que nosotros nos hemos llamado un optimismo informado, ¿no? De decir, bueno, puede ser que el ser humano de esta pandemia vamos a salir, no somos dinosaurios, por lo tanto, intentemos avanzar y mirar hacia adelante con un cierto optimismo informado, manteniendo las conductas o tomando una serie de decisiones que sean positivas, no solo para el individuo, sino para la sociedad, ¿no? Y el uso de la máscara es un caso claro. Pues Francisco Lupiáñez, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, muchísimas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.